Hola, soy Juan David García Vidal. Los invito a que abordemos una pregunta muy interesante. ¿Qué es la geopolítica y para qué sirve? Cuando hablamos de geopolítica, lo primero que encontramos es una palabra compuesta por dos conceptos, por dos disciplinas, que son distintas pero complementarias. Primero tenemos el concepto de geografía y en segundo lugar tenemos la noción de política. Definamos ambas ideas, ambas disciplinas, ambos conceptos para después vincularlos y así poder saber a ciencia cierta en qué consiste eso de la geopolítica. En primer lugar, encontramos la disciplina o la noción de geografía, que se puede entender como la descripción de la Tierra. Es esa ciencia, esa disciplina que se encarga de estudiar la superficie terrestre, todas sus formaciones, sus contornos, los territorios, los paisajes o los lugares que forman la geografía, así como la relación que tiene con los seres humanos. Entonces lo que le interesa estudiar a la geografía es la forma física del territorio, las montañas, los ríos, los océanos, los mares, las islas, las penínsulas, los istmos y demás formaciones que encontramos en el planeta. Y también le interesa a la geografía estudiar la relación de los seres humanos con ese territorio en el que se ubican, en el que se asientan, en el que viven, porque a partir de ahí encuentran los recursos naturales para su vida. Eso es lo que le interesa estudiar entonces a la geografía, la forma física del territorio y la relación de los seres humanos con él. En segundo lugar, encontramos la noción o el concepto de política, que en sentido amplio se puede entender como toda actividad orientada a la búsqueda, al ejercicio, a la conquista, a la modificación, al mantenimiento, a la preservación, a la acumulación o también a la desaparición del poder en los grupos humanos. Es decir, lo que le interesa fundamentalmente a la política es el fenómeno humano del poder. Ese es su objeto básico, ese es su objeto fundamental. El poder político es entonces la capacidad, para entenderlo, de influenciar la conducta de unos por parte de otros. Cuando unos influencian a otros, estamos hablando de poder. Si yo influencio la conducta de otras personas, estoy ejerciendo una forma de poder. Cuando esto se da entre países, entre estados o en otros actores internacionales, estamos hablando de poder político internacional. Ahora, con estos conceptos claros, podemos definir qué es eso de la geopolítica, componiendo ambas palabras que la forman, geografía y política. Tenemos, por ejemplo, la definición muy apropiada del autor estadounidense experto en geopolítica Robert Kaplan en su libro muy recomendable La venganza de la geografía. Nos define la geopolítica como el método que estudia la influencia de la geografía en las relaciones entre grupos humanos. Es decir, la geopolítica así definida es un instrumento, es una herramienta, no es un fin, es un método de estudio de la relación entre la forma física del territorio con los grupos humanos. Y también hay otra definición muy apropiada de Colin Gray, otro experto en geopolítica, que nos dice que esta disciplina es el significado político de la geografía. La geografía puede tener distintos significados dependiendo de la manera en la que se le aborde. Por ejemplo, si se aborda desde la perspectiva de un arquitecto, lo hará para diseñar una casa o para ver cómo aprovechar ese espacio para hacer un diseño de una estructura. También, por ejemplo, así lo mirará para hacer obras de infraestructura un ingeniero civil, o un abogado, por ejemplo, le interesará estudiar los títulos o los linderos, o un historiador o un antropólogo o un arqueólogo mirará el territorio con las características de su disciplina.
viendo lo que sucedió en el pasado en esa porción de tierra. También tenemos, por ejemplo, lo que le interesa mirar a un ingeniero forestal, a alguien especializado en las plantas, pero la política lo que utiliza en el estudio de la geografía es la observación de las ventajas, la observación de cuáles son los intereses para adquirir a partir de la geografía influencia en las demás personas, en las demás comunidades o culturas. Eso es lo que le interesa entonces a la geopolítica, ver la geografía desde la perspectiva del poder. Así es como llegamos a una disciplina complementaria, clave, para la aplicación práctica y para la utilidad concreta, específica de la geopolítica. Se trata de la geoestrategia. Esta es un área de la geopolítica que se encarga de estudiar y de relacionar problemas estratégicos fundamentales, especialmente de tipo militar, con factores geográficos, analizando, examinando ventajas y peligros de la ubicación geográfica de un país o de una comunidad determinada, o también de una empresa o de diferentes actores de poder en el mundo. También los relaciona con los recursos naturales de un país para trazar programas, planes de dominación o de poder o de influencia y objetivos geopolíticos en el corto, mediano y largo plazo, así pudiendo ejercer influencia y poder en el espacio geográfico propio, en las vecindades, más allá de sus fronteras e incluso allende los mares y los océanos. Entonces la geoestrategia se encarga de ir examinando, ir determinando puntos geográficos estratégicos para alcanzar poder e influencia. Por ejemplo, los más importantes son los estrechos marítimos. El más trascendental, el más importante de todos es el estrecho de Malaca, ubicado entre el Océano Pacífico y el Océano Índico. Este es el paso, este es el punto estrecho que permite que por ahí pasen las rutas comerciales, que en general se mueven por vías marítimas. Más del 70-75% del comercio mundial se mueve por vías marítimas. Por lo tanto, controlar esos estrechos estratégicos claves es fundamental. El estrecho de Malaca es donde está Singapur y ahí hay bases militares y hay una gran influencia en este momento de los Estados Unidos y ha sido muy importante en la historia, sobre todo en la medida en que se ha aumentado el comercio por mar. Otro estrecho muy importante es el estrecho de Hormuz, ubicado a la salida del Golfo Pérsico entre Irán y Omán. Es clave para el comercio de petróleo, que también se mueve en gran medida por vías marítimas. Está también el estrecho de Bab el-Mandeb, en la salida del Mar Rojo hacia el Índico. También están, por ejemplo, el estrecho de los Dardanelos y el estrecho del Bósforo, también que conecta al Mar Negro con el Mar Mediterráneo. O está también el estrecho de Gibraltar en la salida del Mediterráneo hacia el Océano Atlántico. Y también los canales estratégicos son puntos claves que analiza y que examina y que busca dominar los países que quieren lograr influencia, como por ejemplo el canal de Panamá o el canal de Suez. Estos son puntos que analiza la geoestrategia. También tenemos las islas estratégicas, como decíamos, porque el dominio de los mares es fundamental. Islas que permiten reabastecimiento, que permiten también desde ahí ejercer influencia en ciertas zonas geográficas, como por ejemplo la isla de Diego García en la mitad del Océano Índico es clave y es fundamental. O tenemos, por ejemplo, también en general el archipiélago de Hawái o la isla de Midway en la mitad del Océano Pacífico. Tenemos, por ejemplo, las Islas Azores también ubicadas en el Atlántico Norte, en la mitad de ese gran océano. Todo eso permite ejercer poder, ejercer influencia. Tenemos igualmente otros puntos geográficos claves que analiza la geoestrategia, como por ejemplo los istmos, que son esos puentes de tierra que conectan dos cuerpos de tierra más grandes, como por ejemplo uno que ha sido muy importante en la historia, que es el istmo de Corinto, donde termina la península balcánica en lo que hoy es Grecia, y que fue muy importante particularmente durante la guerra del Peloponeso. O tenemos en las Américas el istmo de Panamá, que conecta
nuestro continente y en general Mesoamérica. Todos esos puntos son claves para la geopolítica. También estudia la geopolítica y la geoestrategia específicamente con sus métodos, la importancia de los puertos naturales, aquellos que permiten la llegada de barcos de gran calado y que no hay que dragar. También el control de los ríos históricos a través de los cuales se han desarrollado las grandes civilizaciones. Pensemos, por ejemplo, en el Nilo en Egipto, o pensemos en el río Amarillo en China, o pensemos en el Mississippi en los Estados Unidos, o en el río Magdalena en el caso colombiano. Todos estos ríos han sido claves en la geoestrategia y en la geopolítica. Y así entonces tenemos la importancia de la geoestrategia para trazar planes y para encontrar las claves geográficas en el planeta y poder a partir de ahí ejercer influencia internacional y mundial. Adicionalmente, los análisis geopolíticos deben tener en cuenta 4 fuerzas impersonales básicas que determinan en gran medida la vida y las relaciones entre los grupos humanos. En primer lugar, tenemos la ya mencionada realidad poco cambiante de la geografía, entendida como la forma física del territorio y la relación de los seres humanos con él. En segundo lugar, tenemos la historia, entendida como el estudio de todos esos hechos del pasado que nos determinan en la actualidad y hacia el futuro. En tercer lugar está la cultura, que se refiere al comportamiento y que incluye también especialmente a las religiones y que determina el surgimiento de las civilizaciones. Y también tenemos en cuarto lugar las expectativas sociales o las necesidades predominantes de las comunidades y de las diferentes sociedades, que no es lo mismo las que pueda tener la población de una isla o la de población de una península, que aquellas que tenga la población de un desierto, por ejemplo, del desierto arábigo, o la población asentada en las cercanías del desierto del Sahara, o de zonas frías, o de zonas calientes, o de zonas selváticas. Todo eso influye mucho en sus necesidades, en su manera de ver el mundo, y por lo tanto, eso tiene que ser objeto del examen de la geopolítica. A esto hay que sumarle 4 realidades de la geopolítica actual, presente, que nos corresponde vivir. En primer lugar, el fenómeno de los estados. Los estados son los protagonistas, aunque no son los únicos actores de la geopolítica, porque también tenemos, por ejemplo, a las empresas, particularmente las multinacionales, las religiones organizadas como el Islam, o particularmente la Iglesia Católica, las iglesias cristianas, evangélicas, etc. Tenemos a los gremios de diferentes áreas de la producción, las organizaciones internacionales como la ONU, o la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Mundial del Comercio, o el Banco Mundial, etc. Tenemos también a los grupos terroristas como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, como las FARC o el ELN. Tenemos a las mafias, a los carteles, a las sociedades secretas también y las sociedades discretas, como por ejemplo los masones. Todos ellos ejercen una influencia importante y son actores no estatales que están adquiriendo cada vez mayor relevancia. Los estados los podemos definir como aquellas comunidades o agrupaciones de seres humanos que se organizan y se estructuran a través de normas jurídicas de obligatorio cumplimiento que son hechas o impuestas por unas autoridades representativas generalmente, pero autoridades con poder político, con capacidad de influenciar y de imponer esas normas a esa población en un territorio determinado. Ahí es donde se vinculan los estados con la geografía, en unas fronteras, en una porción del globo terráqueo, que además tengan estos estados el reconocimiento de los demás estados. Los estados son unas ficciones, no son realidades psíquico-físicas, sino que han sido fruto de la evolución y de la práctica humana para poderse gobernar y organizar y mantener la seguridad. No siempre han sido los actores protagónicos de la geopolítica y no necesariamente lo seguirán siendo en el futuro, pero son los protagonistas, son los que casi siempre vemos, son los actores principales y principalmente son las potencias, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Soviética, en su momento, ahora Rusia o China, o tenemos a Francia, Colombia, Brasil,
Australia, todos esos son estados. Inclusive podríamos decir que prácticamente toda la superficie terrestre actualmente está dominada, cubierta por el territorio de los estados, que son en este momento alrededor de 193 que están en las Naciones Unidas, más unos cuantos más que no pasan de 200 en el mundo. Las organizaciones internacionales son asociaciones de estados. Las asociaciones internacionales, las organizaciones están actualmente de moda, son más de 365 y la más importante, influyente, son las Naciones Unidas. Pero hay muchas más. Entonces los estados son los protagonistas y esa es la primera realidad actual, contemporánea, que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos análisis relacionados con geopolítica. La segunda realidad contemporánea, actual, que tenemos que tener en cuenta para los análisis geopolíticos es que la economía es la clave, o es la clave más importante o principal del predominio geopolítico, del ejercicio de la influencia en el mundo. Particularmente lo que tiene que ver con la producción de alimentos y el control de los recursos naturales, en especial el acceso al agua potable, pero también a los terrenos fértiles para poder alimentar a la población. Y también es clave dentro del manejo económico la producción de dinero, sobre todo con poder adquisitivo. La economía entendida como la administración, el manejo de recursos escasos para satisfacer las necesidades básicas y complementarias de los seres humanos. El control entonces de la economía es clave como elemento de poder y de influencia en la geopolítica. La tercera realidad que tenemos que tener en cuenta para hacer análisis geopolíticos actuales es la importancia de la historia, de la cultura y de las religiones para tomar decisiones geopolíticas y estratégicas. Estos elementos están presentes en todas las comunidades humanas y determinan su pensamiento, su comportamiento y por ende conocer estos aspectos es clave para poder entender sus decisiones, su manera de ser y su devenir hacia el futuro. En cuarto lugar, tenemos que hay una base fundamental de todos los análisis geopolíticos y es que son fundamentales las alianzas, las contraalianzas, cómo los actores buscan asociarse para ejercer influencia sobre otros, estados, organizaciones internacionales, empresas, incluso sociedades secretas como los masones o como por ejemplo el Club de Bilderberg, entre otros. Estas asociaciones, todas combinadas, sirven para ejercer influencia y esas asociaciones hay que tenerlas claras. No son alianzas eternas, lo importante son los intereses, es lo que predomina en los análisis geopolíticos, es poder determinar, encontrar cuáles son los intereses de cada actor, de cada estructura de poder en el mundo. Así entonces podemos responder a la pregunta original de ¿para qué sirve eso de la geopolítica? En términos generales podríamos decir entonces que la geopolítica permite entender todos esos condicionamientos, debilidades, fortalezas y también ventajas geográficas y naturales de los países para poder así anticipar sus necesidades, sus crisis y también sus conflictos, porque no es lo mismo lo que necesita la población de un territorio que la de otro, lo que ambiciona la población que vive, por ejemplo, en una isla o en un desierto de la que ambiciona otra que vive en las montañas o que vive cerca a un mar o a un lago. Todo eso la diferencia. En segundo lugar, también la geopolítica sirve para estimar con menor grado de error las relaciones entre países, entre culturas, entre religiones y demás actores. Podemos saber más o menos para dónde va, podemos tener escenarios y predecir escenarios con mayor grado de precisión, nunca con certeza absoluta, porque la geopolítica tampoco es 100% precisa, pero porque es al fin y al cabo una ciencia humana que es muy
imprecisa, muy cambiante, llena de variables y de azares, pero sí nos permite ver unas tendencias y nos permite visualizar ciertos escenarios razonables de reconfiguración de las relaciones entre actores globales o actores del mundo. Y por último también podríamos decir que con la geografía y la política sumadas podríamos empezar a vislumbrar o podríamos predecir los escenarios más probables de conflictos que se podrían producir en el futuro por el control de esos puntos claves estratégicos que mencionábamos anteriormente y que son fundamentales para ejercer influencia y poder en el mundo. Eso entonces es lo que hace la geopolítica. Muchas gracias, un gran saludo.